Saludos, mi nombre es Ronaldo WG y hoy es el primer video del laboratorio de termodinámica y el primer tema que estaremos viendo es la presión. Como ya dije, el tema de hoy es la presión, pero aparte de la presión vamos a ver muchos subtemas, entre los que está el sistema internacional de unidades, la masa, el volumen, la densidad, la presión, los tipos de presiones, etc. Tenemos el Sistema Internacional de Unidades, pero antes de hablar de este, vamos a hablar sobre qué es una unidad de medida. Se le llama unidad de medida a una cantidad estándar de una magnitud física. Entonces, cuando se habla de un sistema de unidades, estamos hablando de un sistema que relaciona todas esas cantidades estándares, pero relacionadas en un solo sistema. Esto con el propósito de que se pueda registrar la realidad, es decir, medir, cronometrar, etcétera, pero todo basado en un solo sistema de unidad. El sistema internacional de unidades es el sistema que usamos actualmente en el país y es el sistema más aceptado y utilizado alrededor del mundo. El sistema fue creado por el Comité de Pesos y Monedas que tiene sede en Francia. Entonces, el sistema internacional de unidades está conformado por magnitudes que son fundamentales y otras que son derivadas. Se le llama magnitud fundamental a aquella magnitud que existe de manera independiente, es decir, que no necesita de otra magnitud para quedar definida. Por ejemplo, tenemos la longitud, la masa, el tiempo, la intensidad luminosa, etc. Entonces, las magnitudes derivadas son aquellas que nacen de la relación que existe entre dos unidades fundamentales. Por ejemplo, tenemos la velocidad, tenemos la aceleración, tenemos la fuerza, que todas nacen de la relación de dos o más unidades. Ahora vamos a hablar de la masa, el volumen y la densidad. Se le llama masa a la cantidad de materia que posee un cuerpo. Se le llama volumen al espacio que posee dicho cuerpo, pero en tres dimensiones, es decir, longitud, anchura y altitud. Cuando estamos hablando de densidad, estamos hablando de una magnitud física de la materia que nos permite medir la cantidad de masa por unidad de volumen. Es por eso que la fórmula de la densidad es P igual a masa entre volumen, donde P es densidad. Y esto lo que nos quiere decir es que existe una relación inversamente proporcional entre el volumen y la densidad. Es decir, mientras menor sea el volumen, mayor será la densidad y viceversa. También podemos tener una densidad relativa, que es una densidad que existe cuando se toma la densidad de una sustancia y se divide esa densidad entre otra densidad que se toma como referencia de otra sustancia. Ahora, esta densidad relativa es adimensional, ya que se tachan las unidades, pero la unidad de la densidad en sí es kilogramos sobre metros cúbicos o gramos sobre centímetros cúbicos. Se le llama peso a la fuerza que tiene el planeta para atraer los cuerpos, es decir, es la fuerza que ejerce la gravedad terrestre en un cuerpo. Se obtiene multiplicando la masa por la gravedad y su unidad de medida es el newton. Ahora, se le llama peso específico a la relación que existe entre el peso y el volumen, es decir, se obtiene dividiendo el peso de una sustancia entre su volumen y su unidad de medida es newton sobre metros cúbicos. La presión es una magnitud que se utiliza para definir la relación que existe entre una fuerza que se está aplicando sobre una unidad de área, o mejor dicho, sobre una superficie. Su unidad de medida es el newton sobre metros cuadrados, que también recibe el nombre de Pascal. Y esto lo que significa es la fuerza de un newton sobre una superficie de metro cuadrado. Ahora vamos a continuar hablando sobre los tipos de presiones. La primera presión que vamos a ver es la presión absoluta, que es la presión que se toma, en la que se toma como medida de referencia el vacío perfecto o cero absoluto, que es un sistema cerrado hipotético, pero que realmente no existe. También tenemos
a lo que se le llama la presión atmosférica, que es la presión que ejercen los gases que se encuentran en la atmósfera sobre cualquier cuerpo que esté dentro de la atmósfera. También tenemos la presión manométrica, que es la presión que se obtiene de la diferencia de la presión absoluta y la presión atmosférica. Y por último tenemos a lo que se le llama la presión hidrostática, que es la presión que ejerce un fluido sobre el área en el que se encuentra, y esto es debido a que este fluido pesa y puede ejercer una presión sobre las paredes, el fondo del recipiente que lo contiene y el objeto sumergido. Esta presión depende únicamente de la densidad que posee el líquido y la altura de este desde un sistema de referencia. De Torricelli. El barómetro de Torricelli es un instrumento que se usa para medir la presión atmosférica, que fue descubierto por el matemático y físico italiano Evangelista Torricelli en el siglo XVIII. Torricelli demostró que el aire que nos rodea, es decir, la atmósfera, tiene peso. Para ello se valió de un tubo abierto en uno de sus extremos de 850 milímetros de longitud, que rellenó al máximo con mercurio. Al colocarlo en posición vertical con la boca introducida en un recipiente abierto y relleno de mercurio también, observó que el nivel de mercurio en el interior del tubo bajaba hasta la altura de 760 milímetros. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que Torricelli pudo deducir que existía una fuerza contraria que impedía la bajada del mercurio por debajo de ese valor. Esa fuerza correspondía a la ejercida por la atmósfera sobre el mercurio.